todos de nuevo. Yo soy Julián Caicedo, soy uno de los expertos en tecnologías avanzadas y emergentes del programa Tech Digital. La idea de estas charlas es que ustedes como empresarios, como beneficiarios del programa Tech Digital, tengan acercamientos a todas esas tecnologías y más aún a las aplicaciones que esas tecnologías tienen, para que se hagan una idea de los proyectos que pueden realizar, para que de pronto si tienen ya una idea o una necesidad dentro de su empresa, puedan hacerla realidad, hacerla tangible mediante experiencias ya vividas de diferentes actores de todo este ecosistema digital. Hoy en día vamos a presentarles una charla muy interesante acerca de visión artificial dictada o presentada más bien por uno de los expertos en tecnologías avanzadas y emergentes de Tech Digital. Lo presento, Jorge Iván Padilla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bienvenidos entonces a esta presentación del día de hoy, que será sobre visión artificial y algunas aplicaciones sobre Industria 4.0 en acople con las tecnologías avanzadas y emergentes. También pues revisaremos algunos casos de éxito y pues daremos lugar luego a dudas o inquietudes que ustedes tengan, con el fin pues de dar un poco más de claridad al respecto. Bienvenidos. Perfecto, Jorge Iván. Bueno, primeramente presento a Jorge Iván. Jorge Iván es doctor en ingeniería, magíster en ingeniería y tiene experiencia laboral muy grande en temas de inteligencia artificial y de visión por computador. Incluso es el CEO de una empresa, de su propia empresa. Entonces, digamos que la idea es que ustedes también aprovechen para hacer las preguntas que ustedes tengan acerca de todo este ecosistema de transformación digital. Entonces, nada, yo creo que vamos a dar inicio entonces a la charla. Jorge Iván, bienvenido. Muchas gracias por tu asistencia. Y vamos entonces a iniciar con la charla. Perfecto, muchas gracias. Entonces, con el fin de mejorar un poco la conectividad, voy a desconectar el video y ya les voy a compartir la presentación. Me confirman, por favor, cuando la estén viendo. Ya se está viendo, Eso está bien. Iván. Listo, perfecto. Entonces, nuevamente reitero el saludo para todos. Buena tarde para todos los beneficiarios de Tech Digital, para ustedes empresarios. Hoy hablaremos sobre la visión artificial y las relaciones, usos, aplicaciones sobre la industria 4.0, sobre la cuarta revolución industrial, como también le llaman, y sobre todo algunos casos de éxito y algunos aspectos que pueden ser muy relevantes para ustedes por si de pronto no tienen conocimiento al respecto o si todavía no lo saben. La presentación del día de hoy estará dividida en 4 partes. La primera parte serán las definiciones generales de visión artificial, qué significa, cómo funciona, más o menos de qué se trata y qué áreas están relacionadas con la visión artificial. Luego de eso pasaremos a la segunda parte, en la que mencionaremos algunas aplicaciones generales, es decir, el estado del arte, qué se ha desarrollado, cuáles fueron las soluciones pioneras, qué nos trajo hasta acá, hasta la realidad en la que tenemos hoy sobre 4.0. Luego algunos conceptos de industria 4.0 o revolución 4.0 para las personas que de pronto no tienen claridad al respecto. Y al final integraremos todas las definiciones de los 3 puntos previos, con el fin de tener un esquema generalizado de las soluciones que se pueden tener con visión artificial, como esquema de recolección de datos para la tecnología 4.0. Para empezar, entonces, vamos con la definición sencilla, la definición informal de la visión por computador, o también base de la visión artificial. Entonces, en este caso, nosotros tenemos como definición que nos interesa que los computadores identifiquen o comprendan la información que proviene de imágenes o video. Por ejemplo, en imagen tenemos una foto de Cartagena, Indias, Colombia, y de ahí podemos tomar información como el tipo de escena, si es en el día, si es en la noche, dónde está, qué parte, cuántos peatones hay, si hay una distancia mínima entre el auto y las personas, si hay un esquema de seguridad, si hay balcones, colores,
si hay algún tipo de flor, algún tipo de color, algún tipo de comportamiento, si hay alguien que esté violando la seguridad del área. Por ejemplo, cuántas luminarias hay. Se podría determinar qué tipo de palma es la que está en el lado derecho de la imagen. En fin, ustedes podrían tranquilamente definir muchas otras aplicaciones de la imagen que presento, dependiendo de la necesidad que ustedes tienen. Si ustedes, por ejemplo, están desde el lado de restaurar viviendas, de conservar todo el concepto arquitectónico de Cartagena, si ustedes, por el contrario, son guías turísticos y quieren mostrar toda la imagen digitalizada de la ciudad sin que vayan. Si ustedes, por ejemplo, quieren reconocer la placa del taxi que está ahí por si se quedó algún elemento, en fin, pueden empezar a aparecer muchas aplicaciones de acuerdo a la necesidad, que básicamente van de la siguiente manera. Nosotros partimos siempre de una imagen o video de entrada. Esa va a ser nuestra fuente de información. En este caso es una cámara, puede ser una cámara sencilla, simple, una cámara de alta definición, una cámara color, térmica, infrarroja. Puede ser cualquier tipo de cámara. Pasará por un esquema de visión artificial que básicamente está compuesto por todos los algoritmos, por todos los códigos, toda la base matemática que hace que se identifiquen los patrones correspondientes a información relevante de la imagen. Y al final llevamos a una decisión para identificar que tenemos un cachorro con un desempeño del 95% de nuestro algoritmo, que básicamente es qué se tiene y dónde se tiene, solo para dar contexto. Ahora bien, ¿qué áreas hacen que se lleve a cabo y que sea posible trabajar visión artificial? Son muchísimas áreas las que se pueden involucrar, desde el punto de vista de física óptica para el desarrollo de materiales que funcionen de mejor manera o para optimizar los recursos de las cámaras, toda la teoría de procesamiento de señales y procesamiento digital de imágenes. Se puede aplicar también la teoría de control y robótica, se puede mezclar todo esto con inteligencia artificial, modelado, aprendizaje aprendizaje de máquina y por supuesto la matemática, que es la base para que todo eso se pueda programar y se pueda llevar a cabo como rutinas automáticas de reconocimiento de patrones a partir de video. Y al final, pues depende el uso que vayamos a darle, también aparece incluso hasta la biología, si queremos identificar tejidos, células, en fin. O sea, nosotros dentro de visión artificial tenemos un amplio espectro de posibilidades, desde las áreas sobre las cuales podemos trabajar, incluyendo las áreas que hacen que sea posible todo esto. Y los tres puntos críticos, pues está el desarrollo de las cámaras y todo el desarrollo tecnológico para construir cámaras de diferentes tipos, diferentes rangos, diferentes tipos de sensores para poder adquirir información en fotos o video. Y toda la teoría de procesamiento digital de imagen que se integra para llegar a lo que es visión artificial. Ahora, ¿por qué es interesante para nosotros mencionar en estas charlas de tecnologías avanzadas y emergentes la visión artificial? Pues tenemos en pantalla solo algunos ejemplos, un poco más adelante les mostraré más, porque esto puede ser útil en movilidad, seguridad para la movilidad o el transporte, en salud, toda la identificación de imágenes, también en seguridad para identificación, por ejemplo, de personas sospechosas. En bienestar tengo a una robotina ahí para recoger elementos, identificar si hay basura, identificar si algún objeto está próximo a vencerse, a regarse, no sé, todo lo que genere bienestar, comida, disponibilidad de alimentos. En entretenimiento, todo el esquema de animación 3D, en seguridad, reconocimiento biométrico y control de acceso. Y tengo a la derecha un cuadrito negro con una interrogación que básicamente es para que ustedes, desde este momento de la presentación, empiecen a imaginar qué aplicación podrían implementar en su negocio o su empresa a partir de cámaras o video. Es decir, imagínense también qué pueden hacer ustedes con sus ojos o ustedes qué observan dentro de su negocio que posteriormente se pueda automatizar para llevarlo a un esquema de visión artificial y mucho más adelante en un esquema más maduro, poderlo considerar como industria 4.0
que es hacia dónde vamos. ¿Me colaboran ahí, por favor, con el micrófono que está prendido, por favor? Escucho acá retorno. Bueno, entonces, hasta ahí llevamos el concepto general. No entrando en detalle en la parte matemática que permite la identificación de estos patrones y el reconocimiento de todas estas características y toda esa información valiosa proveniente de imagen. Ahora bien, ¿qué aplicaciones se han hecho? ¿Cuál es nuestro estado del arte? ¿Qué nos ha traído hasta acá para poder decir que tenemos desarrollo de visión artificial? Entonces, lo primero es todo el reconocimiento óptico de caracteres, que ustedes básicamente lo pueden identificar dentro de sus móviles con aplicaciones de escáner. Incluso la mayoría de impresoras hoy día tienen incluido software con reconocimiento de caracteres, con el fin de digitalizar notas que ustedes toman, con el fin de digitalizar, por ejemplo, archivos o documentos o textos que ustedes quieran convertir después a, por ejemplo, documentos de Word. Eso hace parte de la visión artificial. Y un esquema muy conocido, pues toda la tecnología que usan las cámaras de reconocimiento de placas de vehículo. Este es el primer desarrollo que empezó a aprovechar la visión artificial alrededor de unos 30 años atrás. O sea que es una tecnología que ya tiene bastante conocimiento. Posterior a esto, otra aplicación que se llevó a cabo con visión artificial fue la detección de rostros. Inicialmente las cámaras de Sony, Canon, tenían solamente un esquema de reconocimiento, el recuadro para tomar la imagen. Eso era antes. Y ahora ya en nuestros móviles, la mayoría tienen la posibilidad de capturar inmediatamente la sonrisa o de capturar la imagen en el momento que la persona sonría. Más aún, se pueden incluso configurar gestos para que se automatice la toma de información, que es en lo que estamos en este momento. También podemos tener aplicaciones dentro de biometría. En biometría podemos hablar desde el reconocimiento de rostros para que haya coincidencia con una base de datos, hasta por ejemplo el caso de la imagen que tengo en este momento en pantalla, que es muy reconocida para las personas que trabajan en reconocimiento de patrones, en visión artificial, pues es una de las imágenes base para procesar y que ha servido para identificarla posteriormente en la población. Esta mujer se identificó con el reconocimiento biométrico del iris. También se puede hacer reconocimiento biométrico, por ejemplo, sobre huellas dactilares a partir de imágenes o sensores que capturen fotos desde ahí. O también se pueden hacer esquemas redundantes que combinen la biometría del iris con la biometría de huella e incluso con todos los registros de voz, que hace que los esquemas sean más robustos y que la seguridad aumente. También dentro de las aplicaciones se tiene la reconstrucción tridimensional, útil en video, en cine, y también ha empezado a ser útil para los esquemas de salud, por ejemplo, para planeación de cirugías plásticas, cirugías estéticas. Y en este caso que presento en pantalla solamente para la aplicación de animaciones en cine, sobre todo si se habla de ciencia ficción o de escenas que son críticas o peligrosas para los actores. También se pueden optimizar rutinas de animación a partir de visión artificial, como en el caso de Piratas del Caribe, en el que se filmaba el actor y después se combinaban técnicas de visión artificial con animación 3D para tener todo nuestro protagonista. Tenemos desarrollos en deportes, muy, pero muy conocido por ustedes, todo el esquema del VAR en fútbol, que es todo el esquema de arbitraje asistido, o también esquema de reconocimiento visual. Proyecto en este momento una imagen de fútbol americano, útil también en rugby, pero pues para nosotros con nuestra cultura es demasiado frecuente verlo en fútbol. Es bastante útil también reconocido el ojo de halcón en tenis, entonces empezamos a tener otras líneas en las cuales nosotros tenemos implementaciones de visión artificial. Otra aplicación
que es importante en el estado del arte y en el desarrollo vigente de la visión artificial es la construcción de autos inteligentes. De la parte derecha es de Google, de la parte izquierda es un prototipo que está en construcción para Amazon, básicamente con chip y con integrados especializados para reconocimiento de patrones, peatones, estado de la vía, clima, esquema inseguro, combinado con esquemas de velocidad, seguridad, choque y optimización de combustible. Entonces empezamos a tener cosas aún más robustas y que hacen parte de nuestra vida cotidiana. En el entretenimiento, el uso de Kinect, el uso de dispositivos para Nintendo nos permite hacer animación 3D o la personalización de los avatar a partir solamente de la foto. Podemos implementar un rostro tridimensional que nos permita a nosotros hacer animaciones que pueden ser para diversión o incluso pueden ser para esquemas de trabajo. Acá seguramente es útil y es bien conocido las noticias falsas o las fake news que se han hecho sobre políticos, sobre presidentes, personas famosas en las que se presentan videos diciendo cosas que por supuesto ellos jamás dirían en la vida real y que se hacen a partir de animaciones y construcciones de avatar con visión artificial. En robótica nosotros teníamos ya un esquema adelantado, una automatización. Es decir, la automatización industrial ya ha incluido cámaras para los robots para hacer procesos, pero se ha llevado un poco más, se han hecho más cosas en visión artificial, por ejemplo, para construcción de mascotas, para la construcción de robots de exploración de satélites y planetas, para el caso de domótica, robots que reconozcan, por ejemplo, el estado de las vajillas, la disposición con el fin de hacer limpieza automática y la mejora y optimización de procesos de robótica en el sector automotriz. También en salud, perdón, se me pasó, un momento. En salud, muy importante la reconstrucción tridimensional de tejidos, de huesos y sobre todo la planeación de cirugías o cirugías asistidas. Entonces, recuerden, hasta ahora hemos tenido aplicaciones de reconocimiento de texto, aplicaciones de reconocimiento de personas, reconocimiento biométrico, aplicaciones en salud, aplicaciones en transporte y en general me quedaría corto en esta presentación para detallar la cantidad de opciones que se pueden tener en visión artificial. Para resumir solo algunas, se puede también usar visión artificial para control de calidad, para revisar, por ejemplo, la cantidad de líquido de llenado de botellas o en caso que sean botellas fabricadas, pues para revisar si se cumple con los criterios de fabricación y de calidad. Se puede usar en agricultura para monitoreo de cultivos, se puede usar dentro de salud, por ejemplo, para detección de cáncer o tejidos con problemas o inconvenientes o que sean sospechosos y también para cumplimiento de los esquemas de seguridad, como el uso de los elementos de protección personal. Seguramente se quedarán muchísimas otras aplicaciones por fuera. Aplicaciones que son útiles en la industria, en el sector automotriz, en manufactura, en servicios, en entretenimiento. O sea, hay miles de posibilidades que se pueden incluir dentro de visión artificial si partimos del hecho que queremos entender qué información proviene de fotos y de video. Ahora bien, entonces para pasar ya a la tercera parte, llegamos a Industria 4.0, que pues es lo crítico para nosotros como tecnologías avanzadas y emergentes. Nosotros hemos pasado de la Industria 1.0, la 2.0, 3.0 y llegamos ahora a la 4.0, pasando desde la mecanización de procesos, la producción en masa, luego todo el uso y desarrollo de electrónica hasta llegar a ahora, donde nosotros nos estamos enfatizando el día de hoy, para mencionar los sistemas ciberfísicos, también conocidos por algunos como los sistemas hiperconectados, que hacen parte de la famosa revolución 4.0 o solamente para nosotros en Colombia, Industria 4.0. Ahora bien,
para que se hagan ustedes un concepto general de cuánto hemos avanzado en los últimos años. En 2006 no existía ni iPhone, ni iPad, ni Kindle, no había comunicaciones de cuarta generación, no sabían que era Uber ni que era una aplicación para pedir un transporte, mucho menos era posible que ustedes buscaran desde su móvil una reserva de una habitación en un hotel. El sistema operativo Android todavía estaba en desarrollo, Instagram no sabíamos qué era ni para qué servía, WhatsApp mucho menos existía. Y crítico de esto, tardaban muchísimo los procesos para ampliar la cobertura frente a los clientes y para alcanzar un número máximo de clientes. Hoy día, con este tipo de tecnologías y con la hiperconectividad, se ha pasado a cuestión solamente de meses para alcanzar metas de 100 o 200 millones de usuarios o de clientes digitales gracias a la industria 4.0. Ahora bien, el esquema crítico, el núcleo o la columna vertebral de la industria 4.0 son los sistemas ciberfísicos, que como lo mencioné son los sistemas que aprovechan la conexión y la disponibilidad de Internet y que nos permiten a nosotros tener inteligencia, conectividad y capacidad de respuesta. Eso se resume en cómputo, comunicación y control, lo cual significa que nosotros podemos tener procesos controlados, supervisados, que lo podemos hacer de forma remota y, lo más crítico, que nosotros podemos estar tomando decisiones frente a los procesos a partir de esa conectividad y de la información que a nosotros nos brindan todos los sensores o todos los puntos de adquisición de información. Para nosotros en esta charla del día de hoy, pues vamos a partir del hecho que nuestro principal sensor son las cámaras, pero dentro de la industria 4.0 todos los puntos de adquisición pueden tener diferentes tipos de tecnología y diferentes naturalezas. Es decir, puede ser micrófonos, pueden ser cámaras, pueden ser sensores electromagnéticos de posicionamiento, mixtos, todos juntos, en fin. Si partimos desde ese principio de tener el aprovechamiento de todos sus equipos conectados y tomar decisiones con base a esa información, ahí estamos nosotros teniendo el esquema de Industria 4.0 y podemos llegar a alguna de las aplicaciones que presento en pantalla, como robótica, analítica de macrodatos, realidad aumentada, manufactura aditiva o tridimensional, ciberseguridad, que es crítico para nosotros ahora, la integración de sistemas, Internet de las cosas, y otras que están debajo de estas, que hacen que se cumplan como inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, la analítica de datos, la visión artificial, todo el sensado remoto, en fin. Todo esto en conjunto, cuando se integra, nos permite a nosotros tener valor agregado y estar hablando del aprovechamiento de la industria 4.0. Ahora, esto para ustedes, señores empresarios, va a representar un impacto en la cadena de valor. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden tener un aprovechamiento y una optimización de recursos que puede ser desde supervisar maquinaria, herramientas, recursos humanos, tiempos de manufactura, control de calidad, seguridad, diseño. En fin, hay muchísimas posibilidades dependiendo, por supuesto, del tipo de negocio o de producto o servicio que ustedes ofrecen. En este caso, el límite para nosotros dependerá de la necesidad del cliente del producto o servicio, nada más. Ahora bien, pensemos en la forma de integrar todo esto y cuando integramos todo esto empezamos a solucionar problemas, a tomar mejores decisiones y a integrar todos los esquemas y los algoritmos de visión artificial a un esquema de visión artificial para la industria 4.0. Por ejemplo, podemos estar hablando de transporte y movilidad inteligente, en el cual se optimicen las rutas necesarias en las grandes ciudades. Para nosotros, para no ir muy lejos, las capitales colombianas sufren de un caos vehicular. Se puede hacer una mejor planeación de transporte, disponibilidad de vía, optimización de vías y sobre todo seguridad para el caso de identificación automática de puntos críticos, accidentes, autos con problemas mecánicos, semáforos que estén fallando. Bueno,
También crítico para la movilidad, la disponibilidad de parqueo. Podemos decir qué puntos tienen parqueo a partir de lo que hagan las cámaras reconozcan que están o no vacíos o disponibles. Podemos identificar puntos seguros para, por ejemplo, para adelantar la vía si se habla de un auto que tenga sensores de cámara para hacerlo. Y muy crítico seguro para nosotros, los esquemas de reconocimiento de placas que seguro alguna vez hemos sido víctimas de estas cámaras con las fotomultas, pero que acá hay que hacer una salvedad, que aún se desperdicia la información que se tiene con estas cámaras, puesto que solamente revisan si reconocen el auto nada más, y debería pasarse un esquema adicional en el que se reconozcan los autos, tráfico, estilo de conducción, ubicaciones, maniobras indebidas, y que todo esto vaya a una base de datos, se ordene toda esta información y a partir de esa información la Secretaría de Tránsito, de Movilidad, la Alcaldía, empieza a tomar decisiones para hacer planeación apropiada sobre la disposición de la vía, definir, por ejemplo, topes de velocidad, áreas restringidas, áreas para que se vuelvan peatonales y cosas como esas. Otro uso de la visión artificial crítico hace parte de los hogares inteligentes. Por ejemplo, ustedes seguramente han visto ya la tendencia en lavadoras, en refrigeradores con cámara para identificación de código de barras, fechas de vencimiento, cantidad de líquidos, incluso algunas con conectividad para que ustedes inmediatamente conecten la tarjeta de crédito y haya conexión con el supermercado de preferencia y se hagan las compras de forma automática y ustedes siempre tengan a la mano los productos que consumen. Por otro lado, todo el esquema de seguridad del circuito cerrado de televisión con reconocimiento biométrico para revisar quién llega, horarios de las personas. Si ustedes, por ejemplo, tienen personas críticas para monitorear como personas de la tercera edad o niños, se puede supervisar si están en zona de peligro, cerca a las escalas, a la piscina, si superan una barrera o un área restringida. Si todo esto se integra con conexión a internet, con la conexión al móvil y con un conjunto de registros para que ustedes administren esa información, estamos hablando de un hogar inteligente en el que se aprovecha la visión artificial. Ojo, para el caso de los hogares inteligentes, pues se requiere más información. Por supuesto, se requieren sensores de posicionamiento, de humos, para el caso de la piscina, temperatura, perdón, para el caso de la cocina, de temperatura, sensores de humedad, sensores para detectar químicos. Empiezan a requerirse otras cosas, otros tipos de sensores que a nosotros nos proporcionan otra información sobre otras variables medidas, y crítico que todos esos sensores se puedan conectar a internet para que ustedes lleven un registro de información y tengan monitoreadas todas las variables de sus respectivos hogares. Ahora un ejemplo crítico que seguro en los próximos años nos va a tocar a nosotros en Colombia es el tipo de supermercados inteligentes tipo Amazon Fresh, en el cual claramente la reglamentación en la entrada es sencilla. Básicamente dice, tome su producto, llévelo en su carro o su morral o su bolsa, como ustedes quieran, haga el recorrido sobre el supermercado y simplemente salga. Al final a su correo llegará la factura, llegarán las referencias y también el descuento que se ha hecho sobre su tarjeta de crédito, puesto que usted ya se ha llevado su producto sin el uso de caja y sin el uso de tener que esperar sobre filas, ni más faltaba. Y acá entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿en qué momento se hace uso de inteligencia artificial y de visión artificial? Pues bien, se hace supervisión del stock, elementos que más se consumen, elementos que se están agotando, eso para la administración de la tienda. Y para el caso del cliente, la mayoría de los carritos de supermercado tienen cámaras y sensores que permiten identificar cada producto y eso permite cuantificar pesos, cantidades, formas y por supuesto permite hacer todo el esquema de facturación para que a ustedes se les haga el cobro automático y solamente hagan el recorrido y salgan sin tener que esperar. En salud pública ahora fue evidente para nosotros, estamos todavía saliendo de la pandemia con todas estas
estos requisitos de los protocolos. Inicialmente era uso de tapabocas, luego uso de tapabocas con cámara, luego todo esto tenía que ser asociado a un registro y al final se integró todo esto y por eso está acá, porque se hacía la integración de la información de video sobre termografía para identificar la temperatura de las personas, si tenían uno de los elementos de protección, se identificaba quién era la persona para llevar esto a una base de datos y esa base de datos tenía que ser administrada bien fuera por el empleador o, dependiendo del tipo de conexión, llevarlo a Salud Pública Municipal o a la Secretaría de Salud con el fin de llevar estadísticas, monitoreos, contagios y crítico para nosotros tomar decisiones frente al manejo de la pandemia para saber si el aislamiento seguía, se hacía más estricto o si se hacía más flexible. Eso solo hubo un ejemplo en salud pública, pero también para salud pública se pueden hacer uso en hospitales para identificar el estado de los equipos, de los pacientes, planeación de cirugías, identificación masiva de patologías, cáncer, bacterias y otras cosas que parten de la adquisición con video. Muy importante para nosotros en Colombia el esquema de agricultura de precisión a partir de imágenes montadas sobre dispositivos no tripulados o drones que a nosotros nos permite identificar las zonas de estrés hídrico, zonas donde podría aprovecharse un cultivo, áreas de sembrado, si hay una cosecha, identificación de algún problema para el cultivo. Y eso convertido en nuestro interés nos da planeación de los cultivos, monitoreo automático, control sobre las variables del cultivo y esto pues representa para nosotros toma de decisiones siempre y cuando usemos toda esta información combinada con otra información, por ejemplo, de clima, de factores meteorológicos, humedad, de incluso para nosotros en Colombia correlaciones con seguridad, incremento del dólar para cultivos y que todo eso en conjunto se llama un esquema de analítica de datos, de Big Data y toma de decisiones a partir de video como insumo. Mis queridos empresarios, entonces hemos terminado, pero antes les cuento que es el momento para que ustedes aprovechen los avances tecnológicos, el acceso que tenemos todos a Internet, la hiperconectividad, y que ustedes piensen de forma muy seria en darle valor agregado a su negocio, a su producto o servicio a partir del aprovechamiento de los datos. El día de hoy solamente hemos mencionado los datos que pueden venir de imágenes o video, pero reitero y soy enfático que en este momento para la industria 4.0, esa información puede venir de cualquier otra fuente o puede ser de otras fuentes complementarias a las imágenes y video que para nosotros pueden representar un mejor producto, un mejor retorno de inversión, una mejor aceptación dentro del mercado y en general la optimización de recursos para nuestro negocio. Eso es todo. Muchísimas gracias. Quedo entonces en manos de ustedes. Muchísimas gracias, Jorge. Muy interesante lo que nos estás presentando y este abanico de posibilidades. Antes de pasar a las preguntas, esperaría que levantemos la mano, por favor, y que pues, podamos ir de manera ordenada solventando todas las inquietudes que ustedes tengan. También nos pueden escribir por el chat desde este momento. Pero antes de que empecemos a responder las preguntas de los asistentes, Jorge, quisiera que le contáramos un poco más a los empresarios qué necesitan ellos para poder implementar una de estas tecnologías en su empresa. Bueno, perfecto. Para los empresarios y puntualmente, en general, para todos los colombianos, se ha llegado a, digamos, al rumor o a la creencia que la implementación de estas tecnologías es muy costoso y realmente con el desarrollo tecnológico se han venido obteniendo cámaras de bajo costo, cámaras que incluso pueden ser desde el orden de los 10, 20 dólares con sistemas que permiten conexión a Internet y procesamiento de datos que pueden ser tranquilamente desde los 50 dólares. Entonces podemos estar hablando de una solución de visión artificial hecha en casa, pues no muy robusta, que puede estar pasando por los 500 dólares. Y de ahí hacia arriba, dependiendo de la cantidad
de variables que se vayan a monitorear, el tiempo que se requiera, lo robusto que quiera, la precisión, pues eso empezará a aumentar a llegar a soluciones que cuesten miles o cientos de miles de dólares. Pero de acuerdo entonces a la pregunta de Julián, el tema es, empresarios, lo único que ustedes deben querer es motivarse con implementar este tipo de soluciones para optimizar sus productos o servicios. Ojo, acá pues estábamos hablando de visión artificial, pero ustedes pueden pensar que ustedes tienen la información de otras fuentes, que pueden ser fuentes financieras, de sus datos o encuestas, que pueden ser del registro de los pacientes, de los clientes y en general todo se puede llevar a un esquema de 4.0 para aprovechamiento de información, que es lo que a nosotros dentro de las tecnologías avanzadas y emergentes nos interesa. Entonces, señores empresarios, solamente pongan a volar la imaginación y la creatividad de qué cosas pueden hacer ustedes con cámaras y seguramente se pueden llevar a visión artificial. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Ahora sí damos espacio a los integrantes de la reunión para las preguntas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, tal vez pasando por la pregunta que nos hacía Jorge Iván al inicio y era, bueno, ¿qué será lo que yo puedo implementar en mi empresa a través de visión? Entonces, no sé si nos quieran compartir algo. Señores empresarios, adelante con toda confianza. Ok, bien, entonces, si no hay preguntas, bueno, Jorge William. Buenas tardes a todos. Gracias, Jorge Iván, por la presentación. Muy interesante todo este tema. Yo quería preguntarte si, digamos, la tecnología está tan avanzada y ese tipo de dispositivos de alguna manera no son tan costosos y hay tanto campo de aplicación, ¿por qué en nuestro medio no es tan difundido? Por ejemplo, pues podría imaginar, por ejemplo, a nivel de tráfico en las ciudades las grandes ciudades que hoy en día está tan complicado, pues por ejemplo Bogotá, Medellín, no sé, donde el tráfico seguramente podría regularse mucho más, porque esto no es tan difundido. Pues, ¿a qué se debe? ¿Desconocimiento? ¿O definitivamente esa tecnología, digamos, a ese nivel es muy costosa? ¿Qué puede pasar ahí, Jorge Iván? Gracias. Bien, acá se unen dos factores. El primer factor para que no se haya desarrollado toda esta tecnología o que no haya una suficiente implementación en nuestras industrias es en la mayoría de casos por el desconocimiento de las posibilidades que se tienen para nosotros los empresarios. Eso es lo primero. Ahora bien, respecto, por ejemplo, a la solución de tránsito, ese tipo ya de sistemas son mucho más costosos, realmente requiere un tipo de tecnología más robusta y ese tipo de tecnología es muy costosa. Y normalmente las alcaldías o gobernaciones no disponen de ese presupuesto o prefieren darle otro manejo con metodologías convencionales como solamente restricciones de horario, pico y placa, uso de los agentes de tránsito. Entonces, no se aprovecha en esos casos la tecnología más por las decisiones de los administrativos. Entonces, pues hay que tener ahí en cuenta dos cosas. Uno, el desconocimiento y dos, decisiones administrativas que ya se salen del lado tecnológico y pasan ya más por cuestiones políticas. Muchas Julián, tenía gracias, el Jorge. Qué micrófono pena, apagado. Ok. sí. Muchas gracias, Jorge. Por eso es tan importante este tipo de charlas, justamente para concientizar a todos los empresarios a que empecemos a utilizar estas tecnologías que son el futuro. Eh, Bien, yo voy a dar paso a Jonathan, que nos levantó la mano. Jonathan, te escuchamos. Bienvenido.
Muy buenas tardes, compañeros, y muy buenas tardes para todos. Es un gusto saludarles. Mira, actualmente yo estuve viendo la presentación y es muy intuitiva y muy bueno las tecnologías que actualmente están desarrollándose. Mi pregunta va hacia, todas estas tecnologías van correlacionadas con el sexto tecnoparadigma tecnológico, que vienen siendo la biotecnología, la infotecnología, el desarrollo de complejos de tecnología, los bioimplantes, la ingeniería genética, la nanotecnología, la nanofotónica, la nanoestructura, redes inteligentes, inteligencia artificial, aumento de la eficiencia energética. Veo que es muy intuitivo lo que están haciendo y lo que están haciendo en el gobierno, pero creería que sería bueno que también enfatizaran en las tecnologías que actualmente les acabo de nombrar, porque va hacia el sexto tecnoparadigma tecnológico, entonces irremediablemente que el mercado va hacia allá. Es más que todo por eso, porque el resto está todo muy integrado y muy profesional lo que ustedes acabaron de mostrar. Muchísimas gracias. Sí, mire, efectivamente, todo lo que es visión artificial es demasiado flexible. Después que usted pueda obtener las imágenes o video, sin importar si sea macro, micro o en el caso que nos estabas mencionando o ya a nivel nano, se pueden aprovechar todas esas informaciones para desarrollo de nuevos materiales, para identificación de microorganismos, incluso como estrategia alterna para uso en bioinformática, para el control de problemas en salud pública. Entonces, efectivamente, dentro de estos paradigmas cabe la visión artificial, solo que nosotros, aunque globalmente ese paradigma sea tendencia, nosotros en Colombia todavía tenemos conceptos incipientes frente a la implementación de estas tecnologías. Ejemplo, nosotros, por ejemplo, no tenemos aprovechamiento del reconocimiento óptico, siendo que fue la tecnología que primero presenté y que data de hace 35, 40 años. Ahora, todo el desarrollo del sexto paradigma, como estaba mencionando hace ahora, lo están tomando países donde el desarrollo tecnológico y la absorción tecnológica para las industrias es mucho más alto que en Colombia. Entonces, claro que sí, hacia allá tenemos que ir, tenemos que pensar en que hacia allá tenemos que avanzar, pero desafortunadamente tenemos que tomar madurez sobre la tecnología y aprovechamiento de lo que tenemos ahora para poder hacer una transición apropiada. Sin embargo, reitero nuevamente, la visión artificial como parte del proceso de adquisición de información para 4.0 nos permite flexibilizar los procesos y llegar hacia allá, hacia lo que nos mencionaba ahora Jonathan. Así que no hay ningún lío con eso. Ok, Jorge Iván, muchas gracias, Jonathan, muchas gracias también. Rafael, le damos paso a Rafael, bienvenido. Buenas tardes. Una Buenas tardes. pregunta sencilla. En un e-commerce de confecciones, ¿qué tan complejo puede ser mediante estas cámaras la identificación del tallaje de las personas? Que la persona, en vez de colocarla en el e-commerce SXL a través de la cámara, ella igualmente pueda tener y determinar o recomendar, mire, usted es una talla S, usted es una talla XSL, etcétera, etcétera, para aprovechar la tecnología. Muchas gracias. Mire, buena tarde. Mire, de eso ya hay cosas desarrolladas. Se establecen dentro de video patrones de referencia en los cuales usted establezca las distancias y los dimensionamientos para las tallas, en los cuales usted establezca dentro de su producto cuáles son las tallas y en qué márgenes o intervalos está cada talla. Y se pone eso dentro de un esquema de grabación que incluso para aprovechar aún más la tecnología 4.0, usted lo puede involucrar con un esquema de realidad aumentada y puede definir el tipo de talla para la persona y definir cómo se le vería para que lo personalice y tener todo eso integrado a un esquema, puede ser CRM, una plataforma de pagos, de manera que al cliente se le brinde toda la información y sobre todo una experiencia de usuario mucho más atractiva. Entonces, de eso hay cosas, ya hay muchos desarrollos al respecto y si prefiero, si desea ahorita un poco más tarde, le aclaro o le cuento o si desea lo podemos hablar en otro momento que ahí tiene mi correo. Claro, muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Le damos paso a Óptica Virtual. No sé quién
quién es, de pronto si se presenta, por favor, primero. Muy buenas tardes. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Eddie Manjarres. Llegué un poco retrasado a la reunión. Pido disculpas primero que todo por eso. No alcancé para aprovechar, pero sí alcancé a mirar algo muy interesante a la final. Y bueno, yo creo que uno de los desafíos que mi óptica, como la pueden ver cuando la implementé en lo virtual, es precisamente la escogencia de monturas, porque a veces no tengo ningún inconveniente cuando me mandan la formulación, pero para la escogencia de monturas, la persona prefiere que sea algo ya físico. Pero sí he visto aplicaciones donde la persona puede virtualmente medirse la montura. Y pues precisamente veía como limitante el costo. Me decían que salía muy costoso, pero escuchando pues todos estos avances, todas estas ventajas, creo que es precisamente lo que yo necesito, lo que ando buscando, y me siento muy allí pues con esa necesidad. Lo ¿Qué que tal? quería Buena contarles. tarde. Listo, buena tarde. Miren, ya que vos trabajas para el sector de las ópticas, debes de conocer una de las compañías más grandes en fabricación de monturas y lentes, que es Luxótica. Luxótica básicamente es el propietario de Ray-Ban, Oakley, toda la generación de gafas de Armani, Dolce Gabbana, o sea, toda la generación de gafas convencionales la tiene Luxótica. ¿Y por qué menciono Luxótica? Porque ellos desarrollaron un modelo de avatar o avatares que permiten la personalización de monturas a partir de la foto. ¿Qué se puede hacer? Eso, de hecho, habría que revisarlo porque eso estaba libre, disponible en internet hasta, por lo menos hasta antes de la pandemia. Yo no sé por qué no lo he vuelto a ver. Pero sí hay modelos que permiten la personalización de prendas, como en este caso pueden ser una montura, para que usted se ahorre el viaje hasta la óptica, para que usted sepa cómo le van a quedar, para que usted se pruebe varios modelos y defina cuál producto es el que se ajusta mejor a sus necesidades o a sus intereses. Entonces, de eso ya hay cosas desarrolladas que hacen que se disminuya el costo, pero lo que hace que se incremente el costo es cuando ustedes ya quieren implementar cosas puntuales para su negocio, o cuando ustedes tienen un producto diferente, un tipo de montura particular, o sea, cuando ya entramos en el detalle en el que hay que personalizar exclusivamente para su negocio, saliéndonos de un esquema global o generalizado, es que se aumenta todo ese tipo de implementación. Pero puede haber un equilibrio entre lo que se tiene desarrollado con respecto al ajuste para tener un producto a su medida. ¿Es claro eso, compañero? Sí, señor. Excelente, excelente. Muchas gracias. Ok, muy Con bien, mucho muchas gusto. gracias. Damos paso a Henry. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces creo que tendremos espacio para una pregunta más. Henry, adelante. No, un comentario, Julián, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a mí lo que me encanta de este tipo de conversaciones es que va uno enriqueciendo su posición. A mí a la larga no me interesa si estamos en algo incipiente o no, eso no lo puedo cambiar yo. Lo único que puedo es actuar en lo que yo estoy haciendo. Y si sé mucho, pues lo transformo en mi negocio y lo demuestro y lo comparto a los demás, porque yo puedo sentar aquí toda la cátedra que quiera, pero eso es cátedra, eso es bla, bla, bla. Entonces, yo más bien procuro es un conocimiento por mínimo que sea de cada uno de los que ha expresado aquí algo, voy tratando de captar algo y lo voy incorporando a lo que yo hago en mi negocio por mínimo que sea. De tal manera que aquí a mañana, si alguien me dice, uy, qué bien, cómo mejoró, qué hizo, no, apliqué esto y esto, y cómo se hace, con mucho gusto, venga, lo compartimos para que usted lo haga igual o mejor. Ese me parece para mí que es el objetivo de todo esto. No importa si estamos comenzando incipiente, chiquito, lo importante es comenzar ya, materializar todo esto que se aprende acá para que efectivamente se transforme en algo ya muchísimo más representativo y hagamos de este país algo muchísimo más avanzado de lo que éramos ayer. Por supuesto, Henry, muy válida tu intervención. Justamente ese es Sí. el core de estas charlas, Jorge Iván. Pero efectivamente, nosotros tenemos que cambiar nuestro paradigma cultural, y nuestro paradigma parte del hecho de querer pasar de un producto que está en desarrollo a quererlo totalmente automatizado a partir de visión artificial. Nosotros
nuestra cultura colombiana, desafortunadamente, quiere pasar inmediatamente al resultado, al producto, al servicio. Entonces, por eso mencionaba que es importante ese proceso, empezar totalmente válido lo que nos dice nuestro empresario. Nosotros tenemos que dar el paso, empezar a implementar este tipo de tecnologías. Ojo, acá solo estamos hablando de una de las tantas que presenté en el círculo. Puede usarse con visión artificial, pueden usar otro tipo de sensores, pueden usar otro tipo de información, pueden pasar a robótica, big data, a análisis de datos de Internet de las cosas. O sea, tienen un amplio espectro de posibilidades que impacta la toma de decisiones de ustedes, señores empresarios, que optimiza el uso de recursos, que mejora toda la experiencia del cliente y al final nos hace crecer a todos como empresarios. Señores empresarios, la idea de estas charlas efectivamente es compartir algunas bases, porque todas estas tecnologías pues son demasiado robustas y son muchas las cosas que hay que revisar. Pero evidentemente la invitación que se deja hoy es, señores, aprovechen todo este tipo de tecnologías, inclúyanla en sus negocios, en sus productos o servicios, que la única demora es empezar. Muy bien, claro que sí, Jorge Iván. Vamos a darle paso a la última pregunta. Gabriel Eduardo, bien pueda. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, yo trabajo en el Ministerio de Justicia y del Derecho. En estos momentos estamos en todo lo que es la identificación y planeación de la implementación de tecnologías emergentes en el Ministerio, todo de acuerdo a la nueva planificación estratégica, de acuerdo al PETI que hay que construir para la próxima vigencia, también apalancar un nuevo plan de desarrollo. Hay muchas entidades de control que nos dicen tienen que implementar tecnologías emergentes, inteligencia artificial, big data, etc. El tema de cámaras de seguridad realmente trae un poco de empuje que podría también fortalecer a diferentes entidades como es INPEC, como es LOSPEC, que hacen vigilancia realmente, y también me gustaría saber este tipo de energía, cómo podría fortalecer un poco el tema de justicia en el país. El acceso a la justicia es una de las metas que siempre tiene el gobierno nacional, brindarle un mejor acceso a la justicia a los ciudadanos, y cómo estas tecnologías pueden brindar también como herramienta o ayuda a todo lo que está en este momento para fortalecer todos esos sistemas. Bueno, acá hay algo importante. Buena tarde. Acá hay algo importante que cubre todos los sectores económicos, y es que las tecnologías avanzadas y emergentes se hicieron como ayuda, como soporte, como una herramienta adicional que le permite a todos los sectores tomar mejores decisiones. Ahora bien, puntualizando su pregunta, para el esquema de justicia hay muchas otras tecnologías que se pueden desarrollar, por ejemplo, las de comprensión del lenguaje natural, en las cuales se implementa la identificación de información en texto. Ustedes dentro de justicia usan demasiada escritura y mucho texto, y es necesario por la implementación de leyes, conceptos, sentencias, todo el esquema de interdicciones. Todo eso es muy importante y se puede hacer con otras tecnologías. Si lo que se quiere es identificar, automatizar y llevarle a los señores abogados, magistrados, jueces, una optimización de los recursos de tiempo para tomar decisiones. Eso es una cosa. Ahora, si lo que se quiere es ampliar la cobertura, disminuir los tiempos de atención, lo que debemos hacer es digitalizar todo eso, pasarlo a esquemas de Big Data, esquemas de recomendación, y sobre todo tener la disposición administrativa para que estos procesos se lleven a cabo. Si bien los ministerios en el país han dicho se quiere hacer, realmente la implementación se torna bastante lenta. Entonces, eso hace que se demore y que la absorción y el aprovechamiento de esta tecnología no llegue a tiempo para que la cobertura se dé. Sin embargo, hay que incluir también otros factores sociodemográficos, culturales. No todas las áreas del país tienen cobertura a Internet, no todas las áreas del país tienen acceso a los tiempos, a las respuestas, a las comunicaciones, a los documentos digitalizados. O sea, hay otros factores que se deben tener en cuenta dentro de la infraestructura necesaria
para que todo ese esquema se lleve a cabo. Entonces, es un tema que necesariamente requiere recursos financieros, tiempo y la disposición para que el ejecutivo proceda con este tipo de implementaciones. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Jorge Iván. Muy bien, ya para terminar, le voy a pedir también a Jorge Iván un favor y es que nos deje en el chat su correo para que todos los empresarios que estuvieron en esta reunión, si necesitan asesoría acerca de visión artificial, pues puedan contactar a un experto como Jorge Iván y puedan incluso implementar en su negocio estas tecnologías, que es el fin de todo este programa en general. Entonces, voy entonces a pedirle, por favor, Jorge Iván, nos dejas tu correo para que te puedan contactar. Reitero Sí. el agradecimiento por tu tiempo, Jorge Iván, por el tiempo de todos los empresarios que nos acompañaron en la sesión del día de hoy. Posteriormente estaremos haciendo otras sesiones dando a conocer diferentes casos de éxito y diferentes casos de uso de muchas de las tecnologías que hoy mencionamos, pero no ahondamos en el tema. Entonces, para que estén pendientes también y siempre bienvenidos al programa de Tech Digital. Muchas gracias por su asistencia. Feliz tarde. Para todos, feliz tarde y muchas gracias.